Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios por ustedes y por estar juntos en esta mañana. Quiero compartir la palabra de Dios. Sé que Dios nos va a hablar en una manera muy particular el día de hoy. Y quiero en este día terminar con una miniserie, una idea que tuvimos como iglesia de hablar de las transiciones. Y dijimos que las transiciones son esas etapas de la vida donde el Señor en su gracia nos mueve de un lugar a otro o nos mueve de un estado a otro. No me refiero literalmente de un estado a otro, geográficamente hablando, sino de una forma de pensar a otra. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense, quiere decir, transicionen. Dejen de pensar como pensaban antes y comiencen a pensar en una manera nueva. Y la verdad que ese es el poder del Evangelio. El Evangelio lo que hace con las vidas es ¿qué? Transformarlas. Más que cambiarlas, más que cambiarnos, el Evangelio transforma. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué diferencia hay? Bueno, quizás usted lo puede notar, no sé, de repente en su forma de vestir o en su forma de peinarse o en lo largo de su cabello o en el color de su cabello. De repente un día el pelo está negro y de repente un día parecemos rubios o güeros, ¿no? Tenemos una hermana que amamos mucho, ella es taiwanesa. Su nombre es Laura, es muy querida, en realidad su nombre tampoco es Laura, es muy querida. Y un día apareció en una reunión, dijo, miren hermanos, y estaba rubia, ¿no? Güera, entonces tenemos una china rubia, ¿qué le parece eso? Yo no sabía en qué momento decirlo y lo tuve que decir ahora. Esa parte la puedes editar del mensaje, no hay ningún problema. Eso se llama cambios. ¿Cómo se llama eso? Entonces los cambios realmente no son malos ni buenos, simplemente son superficiales. Lo que intento decir con esto es que el Evangelio no cambia a la gente o no cambia circunstancias, el Evangelio transforma a personas, que es mucho más profundo que simplemente un cambio. ¿Amén? Vayan conmigo a la Biblia, si son tan amables, y leamos juntos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 29 al 31. Y quiero hablar acerca de cómo servimos, cómo nos transformamos, cómo hacemos la metamorfosis en cuanto al servicio, cómo cambiamos el concepto de servicio y bíblicamente hablando, ¿qué es lo que esto significa? Como estoy en el Evangelio de Marcos, lo repito, capítulo 1, verso 29 al 31. Los que me conocen y han tenido la desgracia de continuar mis mensajes, saben que yo hablo muy mal de la suegra. ¿Ah? ¿Sí? Mínimo unas 4 o 5 veces en el sermón menciono a las suegras. ¿Sí? Yo las amo a las suegras, las amo tanto que este mensaje, esta predicación, se la voy a dedicar a la suegra más famosa de la Biblia, que es justamente la persona de la que vamos a leer en este momento. Dice el verso 29, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón, ¿quién? Hablemos bien de las suegras hoy. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó y la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Señor, te pido que en esta hora nos hables por tu palabra como siempre lo haces. Ponemos este tiempo en tus manos, en tu nombre oramos y la iglesia entera conmigo dice amén. Miren, la fiebre de la suegra de Pedro no describe que sea una fiebre extremadamente grave, de repente por la razón de algún tipo de enfermedad virósica del momento. La historia en general dice que ha habido muchos momentos de plagas y de enfermedades que la podríamos llamar, no sé, de repente
lo que causaba la fiebre negra o lo que causó algún otro tipo de plaga que hacía que la gente se enfermara de a multitud e inclusive se muriera. En la vieja Europa, en el viejo continente, existieron plagas que arrasaron con la gente y la evidencia de la enfermedad externa era la fiebre. La verdad que en este caso no se está hablando, por lo menos la Biblia no describe, que era un momento parecido o típico al que vamos a leer en este momento. Solamente dice que la suegra de Pedro tenía ¿qué? Solamente tenía fiebre. Ahora, hay mucho que se dignifica en la mujer, en la suegra de Pedro, y hablemos un poquito de este asunto, de cómo dignificar no solo a la mujer, sino cómo dignificar también el acto del servicio. Había varias cosas. Por ejemplo, para comenzar, tengo que contarte que culturalmente, hay una foto que aparece ahí en la pantalla y nos va a ayudar a entender un poquito el cuadro de la mujer. En la cuenta de 3 aparece, miren qué interesante. ¿Cómo era la mujer en este momento? Mujeres presentes, ¿me ayudan? ¿Sí? ¿Están acá? La mujer en este momento, la suegra de Pedro y todo el resto, ¿vino alguna mujer el de esta mañana? ¿Están aquí? ¿Vino? ¿O se quedaron? No. Hacen ruido solo cuando no le piden que haga ruido. Hagan ruido, ahora sí. ¡Ah! Gracias. Miren, hagamos una lista muy interesante aquí. La suegra de Pedro, junto con el resto de las mujeres, particularmente la suegra de Pedro, estaba en la lista de este tipo de situación social. Lo primero era totalmente excluida de la vida social. No había shopping, no había visita a las amigas, no había té con la comadre. Qué aburrido, ¿verdad? No había teléfono para comunicarte en medios sociales, no había nada. Segundo, su trabajo era pura y exclusivamente en el ámbito familiar. No salían de la casa. ¿Qué hacían la mujer? Por eso ahorraban dinero en ese momento, porque ahora al salir y al tener vida social está complicada la cosa. Tercero, no podían saludar en público. Así que si usted se pensó que México era machista o que Latinoamérica era machista o usted pensó que el machismo lo vive hoy, mire un poquito cómo era la vida de la mujer en este momento. No se podía saludar en público. Así que pasaban, las antipáticas pasaban genial, pasaban de largo porque no había que saludar. El cuarto lugar, no podían aprender la Torá. ¿Qué era la Torá? No podían aprender la Biblia o lo que se conocía como Biblia hasta ese momento. No podían aprender nada de lo que la ley decía acerca de ellas. ¿Quién aprendía solamente en ese momento? ¿Quién aprendía? Y el hombre nunca aprende. O nunca entiende, gracias. Entonces quiere decir que en la casa no aprendía nadie. Porque la mujer no podía aprender por ley, el hombre no aprendía por cabezadura, entonces era extremadamente grave el asunto acá en cuanto al aprendizaje. Quinto lugar, bien curioso, eran impuras las mujeres en su ciclo, en su periodo menstrual, pero también eran impuras, pongan atención, a la hora de tener un hijo. ¿Alguna mamá presente aquí? ¿Cuántas veces fueron mamá ustedes? ¿Cuántos hijos tienen? Impura, impura, impura. 5 dijiste, impura, impura. ¡Wow! Lo grave no termina ahí en cuanto al hecho de dar a luz o parir criaturas. Se dice que cuando tenían a luz hombres, varones, ellos estaban 40 días impura. ¿Cuánto tiempo? 40. Impura por 40 días. Pero cuando tenían mujeres, ¿qué mamá fue? ¿Qué mamá fue mamá de niñas? Aquí. ¿Ya niña? Levante la mano. Por acá tengo una que tiene como 5, tiene que levantarla. Las mujeres que siempre son problemáticas hasta para esto, la ley decía que tenían que estar 80 días, no 40, doble cañazo por haber tenido una mujer. ¿Pueden decir conmigo guau otra vez con ganas? Claro, tremendo. En la foto hay una mujer, pero también hay un niño, porque ni la mujer ni los niños, y esto va acorde, hace poco celebraron, no lo celebré, el Día Internacional de la Mujer. Sí, ese mensaje va para ustedes entonces. La mujer era alguien que no se contaba mucho con ella, sino solamente para lo básico.
Pero también agrego a modo de información la foto del niño que también me enternece bastante. Qué tierna la foto de una mamá con un niño, ¿verdad? Bueno, en este tiempo era todo el tiempo veías a la mamá con el niño porque eran dos personas de segunda clase. Cuando yo veo la escuela dominical, que la tengo sobre mi cabeza, y me zapatean cuando estoy predicando o intentando predicar, la verdad que me quisiera trasladar un poquito al tiempo de los judíos, porque sí tengo ganas de matarlos a más de alguno. Cuando el Evangelio de Mateo, por ejemplo, 14, 21, vayan a este texto, creo que aparece en pantalla en un momento, este texto es bien curioso. Mateo 14, 21, sé que ustedes han leído este texto para resaltar el milagro de la providencia del Señor Jesucristo al multiplicar panes y peces. Pero déjenme enseñarles algo más cultural que hay detrás de este versículo bíblico. Dice, los que comieron fueron ¿cuántos? ¿Sin qué? Sin contar. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, wow, está hablando de la magnitud del milagro. Sí, pero no. Está hablando de lo que culturalmente era visto como tal. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños no cuentan. ¿Lo pueden gritar conmigo fuerte? No cuentan. Cuando Jesús, alguien está preocupado el día de hoy, Marcos capítulo 10, verso 13 y 14, 2 versos nada más. Siguiente pasaje. Vamos, pantallas. Miren esto qué interesante. Voy rápido. Jesús aparece en una escena y los niños empiezan a llegar a él. Entonces los discípulos hacen lo siguiente. Empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Sin embargo, Jesús dijo con un montón de niños, de ellos es que el reino. No solo estaba dignificando a la mujer, al tener un diálogo, el cual veremos en un momento con una suegra, Dios amaba a las suegras. Y Jesús también amaba con ese grado de intensidad a los niños. Pongan atención a este pasaje, lo han leído 1200 veces, al igual que yo. Cuando la gente le traía a los niños a Jesús para que oraran y los bendijeran a los niños, pongan atención y contéstenme lo que ven. ¿Quiénes se los impedían que los niños no llegaran a Jesús? Los mismos discípulos cabezaduras. Jesús dijo, déjenlos que vengan a mí. Culturalmente hablando, los discípulos decían, no vengan a Jesús. Cuando Jesús entra a la casa de una suegra, la suegra más famosa de toda la historia de la Biblia, lo que hace son cosas extremadamente graves ante la cultura del momento. El pasaje dice lo siguiente, que Jesús regresa de la sinagoga junto con los 3 amigos a la casa de Simón. Cuando Jesús entra en la casa de Simón, le comunican a Jesús que la suegra está enferma. Y entonces pasa lo siguiente, hay una pantalla con un dibujo que me va a ayudar un poco a explicar esto mejor. Síganme la idea, por favor. Jesús hace estas cosas. ¿Me siguen? Verso 31. Dice lo siguiente, Jesús se acerca, Jesús toma la mano y Jesús la levanta para ayudarla. Y en cuarto lugar, recién en cuarto lugar, la fiebre se va de la suegra de Pedro. No habla, no ora, no hace ninguna reunión de asamblea para ver de dónde venía la fiebre, no hace ningún test a ver si era COVID o no. Lo que hace Jesús es 3 cosas maravillosas que le rompen la cabeza a cualquier religioso. Pónganme atención, lo diré otra vez, está en pantalla. Se acerca a la mujer. ¿Se acerca a quién? Dijimos que la mujer no podía ni siquiera estar en público. Dijimos que no podía hablar la mujer. Dijimos que la opinión de la mujer era que opinara nadie. Dijimos que la mujer estaba literalmente en una sola tarea, nada más, designada por naturaleza, una sola. Estar en su casa, hacer las cosas de la casa, criar hijos y nada más. Jesús, ¿qué hace? Se acerca a la mujer. ¿Qué hace Jesús? Jesús se acerca
para romper con una cultura y para acercarse a la persona que quiere sanar. Lo más glorioso que tiene el Evangelio, que nadie lo puede entender, es que Jesús se haya acercado a nosotros. Después de tanto esfuerzo de que el hombre se quisiera acercar a Jesús, Jesús mismo, Dios mismo, se hizo hombre, se encarnó con una sola razón: acercarse a ti. Acercarse a lo que nadie se podía haber acercado. La gran diferencia que existe entre religión y relación, ¿cuántos cristianos evangélicos decimos que no tenemos religión sino relación? La mayoría decimos ese cantito porque lo hemos aprendido. Pero tiene bastante sentido si se quiere. Porque religión es religar. Religión es, si alguno tiene aquí una bandita en el pelo, señoras, hermanas, una bandita o en la muñeca de esas que se estiran, ¿alguien me la puede acercar? Gracias, ¿me la acercas? Dije hermana, si apareciste tú, gracias, Dios te bendiga. Religión es esto, es tratar de juntar humanamente las cosas con lo celestial, con lo espiritual, humanamente hablando. Entonces esto es religar. Religión, todo esfuerzo humano por llegar a Dios. Hace un ratito atrás, a las 10 de la mañana puntualmente, tuve una charla con 2 hermosas mujeres que se van a bautizar en los próximos domingos. ¿Sí? Amén. Aplaudan, por favor. Y una de ellas, una muchacha muy, muy joven, con mucho hambre de Dios y de la fe, me decía: es que yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero comportarme bien, yo quiero amar más a Dios, yo quiero seguir más a Dios. Ella está aquí en esta reunión, así que no voy a hablar más de eso, por la duda que se enoje conmigo por pasarle el chisme. Se le notaba las ganas de hacer las cosas mejor. ¿Alguien ha hecho las cosas mal alguna vez en su vida? Levanta la mano, hermano Roberto. ¿Alguien quiere ahora hacer las cosas mejor? Levanten la mano todos, por favor, hasta el último, hasta el del sonido también. Y hasta el muchacho que no entiende español también levante la mano. Porque la diferencia entre religar, religión y relación es que Jesús es que Él se acerca. Ahí te va. Es que Jesús es el que se acerca. Jesús se ha acercado y se sigue acercando a cada cosa, a cada persona, a cada evento, en cada circunstancia por una sola razón: porque quiere tener una relación contigo. La cultura dice que no te lo mereces, Jesús dice: igual vengo y te toco. En segundo lugar, justamente, Jesús toca la mano de la mujer, Jesús toca la mano de la suegra. Que la toque otra vez. Alguien que socialmente estaba excluido, que ahora venga alguien a tocarte, que ahora venga alguien a tener una relación no solamente contigo emocional, sino también física. ¿Cuántos saben que hay abrazos que sanan? Sí. Cuando no hay más que decir, cuando no hay más palabras, cuando está tu alma seca, cuando no tienes más un solo pensamiento, cuando no tienes ni ganas de orar. ¿Alguna vez te pasó no tener ganas de orar? Gracias por ser sincero. Y entonces de repente viene el abrazo de Dios o el abrazo de alguien que Dios manda para que lo haga. Oh, cómo sacia el alma ese toque. ¿Estás acá conmigo? Bien, perfecto, excelente. Jesús no solamente se relaciona contigo, sino que va a usar cualquier cosa para que recibas su toque, su abrazo. No quiere decir que voy a buscar a Dios en cualquier cosa que sienta, pero a veces es muy bueno y muy alentador sentir una palmada en la espalda, un abrazo, un cariño, sobre todo cuando estás pasando un mal momento. ¿Alguien está aquí todavía? Bien. Tercero, Jesús lo que hace con la suegra, Jesús ama a las suegras. Yo también debo amarlas. Lo que hizo fue ayudarse a levantar. Un acto extremadamente tierno, porque todavía la fiebre no se le había ido. Pero ya era suficiente para que la suegra se levantara. A ver, pongámonos a pensar en este asunto. Dice la Biblia que todavía la fiebre no se fue. ¿Cuándo se fue la fiebre? Me parece que la suegra, después de que Jesús se acercara, que le tomara de la mano, que le ayudara a levantarse, creo que la suegra lo último que se acordó es que tenía fiebre. Me parece a mí que cuando Jesús viene contigo, se relaciona contigo, te toca el alma, te ayuda a levantar, te olvidas de tu fiebre.
Te olvidas de lo que tienes. Te olvidas de que te duele. Te olvidas de que las cosas todavía no han cambiado. Pero estás feliz porque estás en un proceso de cambio. ¿Alguien acá está en un proceso de transformación? ¿Alguien está transicionando? Todavía no está, todavía no está. No lo veo completo, pero estoy mejor que ayer. ¿Alguien dice amén a eso? No lo veo, todavía la fiebre no se me fue. No sé si tengo 2 rayitas, 3 rayitas, me duele un poco la espalda, no sé si es la reuma. El problema todavía no se me resuelve por completo, pero ya voy viendo un poquito más claro. Ya no es tan gris como cuando estaba tirado en la cama y nadie venía a visitarme. Dice el verso 31 que por último lo que hace entonces Jesús, después de todo este largo, corto proceso de tratar con la cultura y tratar con la suegra, es justamente levantarla de su fiebre, y ahora la fiebre considero que era solamente una simple excusa para que Jesús tuviera 2 cosas maravillosas que enseñar. La primera es que él no se iba a basar nunca a las cuestiones religiosas del momento. Jesús es un experto en romper lo que la religión ha querido formar. Es un experto en romper con cualquier argumento que la religión haya querido poner en tu cabeza. Dijimos que era religión cualquier esfuerzo humano por relacionarse con Dios. ¿Qué dijimos en cuanto a la relación? Es Jesús mismo intentando y constantemente relacionándose con nosotros. Póngame toda la atención a mí acá, por favor. No hay nada más feo que yo en este momento. Mírenme a mí. Pongan atención. Dijimos que era religión. Religión es esfuerzo humano. ¿Qué es? Yo queriendo. ¿Cómo quiero que se me vaya la fiebre? ¿Cómo quiero que se me resuelva este problema? ¿Cómo quiero? Y entonces trabajo duro y hago todo el esfuerzo posible. ¿Pasó algún cambio? No pasó nada. Ahora vino Jesús, tengo que gritar más fuerte que ella. Ahora viene Jesús y se acerca a mí y me toca y me hace ver que mi fiebre queda en cuarto lugar de la lista, porque lo que va a hacer es tocarme, ayudarme, levantarme, y ahora yo no voy a saber ni siquiera si más importante es olvidarme de mi fiebre y acordarme de Jesús. Ya no voy a saber ni por qué yo estaba postrado en la cama por algún tiempo. Porque delante de la presencia de Jesús, mi problema ¿cómo queda? Queda chiquito. Lo segundo que iba a hacer Jesús era, obviamente, romperle la cabeza, culturalmente hablando, nuevamente, no solo a la sociedad, sino a los discípulos. Los que más tenían que aprender de qué se trataba el reino eran los discípulos. ¿Algún discípulo de Cristo aquí? Son los más cabezones. Porque luchamos todo el tiempo con lo que sabemos que se hace, pero con lo que no se hace, como creemos que se tienen que hacer, pero como nos enseñaron, pero como no sabemos si es correcto o si es incorrecto. ¿Entienden la idea? Lo que más sufrimos somos los discípulos. Porque Jesús todo el tiempo aparecía con algo nuevo. Y todo el tiempo aparecía para romper alguna idea vieja y formar algo completamente nuevo. ¿Están aquí conmigo? Mire, voy avanzando. Después de que la suegra fue sanada con su fiebre, ¿qué le pasó a la suegra? Se sanó por completo. La suegra se levantó, se puso se puso el mandil, ¿dijeron? ¡Wow! Yo pensé que era el único que tenía poder de imaginación, pero ustedes vuelan. ¿Se puso a qué? Se puso a servir. Ahora, póngame atención, por favor. ¿Y por qué estoy hablando de la transición en cuanto a redimir la idea del servicio? Porque servir uno sirve igual. Indigna o dignamente. Y la idea de Jesús era que la suegra y las mujeres y todo el resto de los servidores sirvieran de manera digna. No sirvieran bajo el yugo de servir. A ver, señoras y señores, pónganme toda la atención posible. Hermanas queridas, la mayoría, ustedes son las que cocinan en casa, ¿sí o no? Con excepción de 2 o 3. ¿Hay algún hermano aquí que cocine, a diferencia de su esposa? Dani, levantad la mano. ¿Los lunes?
Los lunes, perfecto. Yo cocino los viernes. ¿Qué otro día? ¿Ves que yo pregunto y se van y cuando yo digo yo lo hago, ya que no se sienten tan culpables? El hombre, la verdad, por torpeza propia, por problema motriz, ¿verdad? No podemos hacer dos cosas juntas. O cortamos la cebolla o comimos el chicle, todo junto no. Una cosa a la vez. Nos quemamos la mano. Lo que intento decir es lo siguiente. Las mujeres, puntualmente, lo hacen porque lo hacen y porque es de alguna manera natural decir que lo tienen que hacer. ¿Sí o no? No, nadie me dice nada. Y usted, querida hermana, lo puede hacer de dos maneras. O lo hace y se lo tira en la cabeza a su esposo para que lo coma o a su familia y sin importar si les gustó o no les gustó, simplemente uno lo hace. ¿Alguien me está siguiendo la idea? Uno puede servir así porque, ok, ahora vengo a la iglesia y me toca poner la silla, ahí te va. Permiso, cuidado. Porque me tocó. Hoy me tocó diujer. Ya no sé por qué me tocó, pero me tocó. Yo no pedí, pero me tocó. Y ahí va, ¿no? Parece el refunfuñón de la historia de los pitufos. Digo, me siento identificado, ¿no? Porque simplemente me tocó. Hermanas queridas, cocinan porque solamente les tocó. Y ahí está, esto es lo que vas a comer. Y si no te gusta más, no te quiero ni escuchar porque la cabeza te va. Cuando yo era jovencito, hace mucho tiempo, llegaba a mi casa y mamá hacía algo y yo decía, mamá, otra cosa, no hay alguna cosa. Entonces mi papá defendía a mi madre y me decía, esto no es restaurante. Yo no me voy a olvidar nunca esa frase, esto no es restaurante, dígalo conmigo. Usted puede usarlo si quiere también en su casa. O usted lo hace de mala gana o lo hace por dignidad. De todas maneras, lo que intento enseñarles es que hay cosas que se tienen que redimir, porque no se van a poder dejar de hacer. O lo hago de mala gana y la comida te queda atravesada acá, o lo hago por dignidad y con dignidad hago lo que comúnmente voy a tener que hacer. ¿Cuántos se van a tener que levantar mañana a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, manejar una buena cantidad de millas, aguantar a su jefe insoportable? A ver, levanten la mano todo lo que... No trabajan, con razón estamos tan... Con razón, Paola, nadie te dio... Usted puede hacer dos cosas, o trabajar a regañadientes y refunfuñando para la... o redimirse y hacerlo dignamente. Decir, bueno, ahora voy, y aunque me toque insoportablemente hacer lo que tengo que hacer, y aguantar la cara del que tengo que aguantar, y hacer lo que insoportablemente no quisiera hacer, lo voy a hacer de buena gana y voy a redimir la idea y lo voy a hacer como un acto de servicio. La suegra de Pedro cocinaba siempre, servía siempre, porque era lo que se le había destinado a hacer. ¿Se entiende? La única cosa que una vez que Jesús la tocó, la dignificó. La tarea no cambia. A ver, las tareas no van a cambiar. Lo que van a cambiar es la manera en la que vas a hacerlo, la manera en la que vas a servir. Síganme la idea. ¿Qué iglesia no necesita gente que sirva? Puedo servir de dos maneras. O puedo servir de manera digna. El otro día escuchaba, por accidente, al pastor de la iglesia Caro de Chapo, una iglesia que está acá muy cerca, que tiene aproximadamente 10.000 miembros y no más. Y él decía, a veces los pastores creen que el tema de las iglesias grandes, él decía simplemente en inglés, iglesias grandes, problemas grandes. ¿Cómo decía? Si yo con 20 pelagatos estoy que no sé ni para dónde tengo que... Perdón, no decía... No lo dije por ustedes, por la iglesia de inglés. Vamos a servir de dos maneras, o a regañadientes o de manera dignificada. ¿Cómo prefiere servir? Porque dejar de servir uno no va a dejar de servir.
La comida a tu gente, ¿cómo se la vas a hacer? ¿A regañadientes o dignificadamente? Cuando trabajes mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir con la mandíbula por el suelo y la trompa bien larga, como que tomaste un vinagre a la mañana, o vas a ir de manera digna? Bueno, último pasaje en la Biblia y pasamos a cantar para adorar juntos y terminar la idea. La palabra griega para servir, cuando la suegra se levanta y sirve, es la palabra diácono en griego. Miren qué particular. Es la palabra que se traduce para diácono en la iglesia actual. Todo el Nuevo Testamento y aún el día de hoy usamos la misma palabra, gracias, hablando de servir, se van a servir. La misma palabra, diácono, es la misma palabra que justamente dignifica el acto de la suegra de Pedro después de haber sido sanada de la fiebre. Cuando la suegra de Pedro sana de la fiebre, ella se levanta y hace diaconía, que como ustedes y yo pensamos, hizo tamales, hizo un pozole, puso aguas frescas, acomodó la mesa, puso flores, sentó a Jesús y comió con el resto de la familia. Lo mismo, la misma idea camina por todo el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, porque servir, ser diácono, dignifica. Servir a la mesa dignifica. Hechos capítulo 6 justamente nos enseña cuando los diáconos de la iglesia comienzan a servir y la razón por la cual el primer ministerio que los diáconos tienen en la iglesia primitiva del primer siglo es ¿qué? ¿Servir qué? Digan conmigo, servir las mesas. ¡Wow! A ver, servían las mesas para que otros coman, señores. Espérenme que la cosa está buenísima, acá voy a terminar. ¿Saben a quién le servían las mesas? Síganme la idea, ¿eh? ¿A quién? A las mujeres. No me gustó esto, no puso el té está frío. Ay, joven, joven, yo me las imagino. A todas las suegras, a todas las señoras, yo me las imagino de a montón, porque saben que un pleito hubo en la iglesia primitiva, por lo cual surgió nuevamente la idea de diaconía. ¿Cuál era el pleito? Que las suegras, que las viudas no eran atendidas. ¿Qué le pasaba a las viudas? Una mujer viuda tenía tiempo de sobra, hermano. ¿Qué hacían las mujeres solas, viudas? Quejarse. Sí. No puede ser, yo quisiera acá que en la iglesia me atiendan mejor. Cualquier similitud es pura coincidencia. Yo quisiera, así que yo no sé, se acabó el café, yo no sé por qué se acabó, no sé para qué me invitan, porque no sé. Y el Señor prepara la iglesia, levantan los primeros 7 diáconos que saben a servir para cubrir justamente esa área. Sirven la mesa para que otros disfruten. Los que aprendemos a servir de manera dignificada, sabemos que preparamos la mesa para que otros disfruten. Venimos temprano, nos vamos tarde, somos los primeros y somos los últimos. Primero en venir y últimos en irnos. Sabemos que posiblemente vengamos a servir comida y que no haya ni para nosotros. Digan amén, por favor, a eso. ¿Y el ministerio cuál es? Y aguantar viudas quejarse. Aguantar viudas quejarse. ¿Todavía alguien quiere ser diácono en la iglesia? Último pasaje de la Biblia que voy a leer junto con ustedes. Colosenses capítulo 3, verso 17. Leemos esto, los chicos pasan de la música, por favor. La verdad que este pasaje es para leer en pie. ¿Pueden hacerlo? Hermanas que le toca cocinar, ahora cuando lleguen a casa, aunque quizás es domingo la cocina está cerrada. ¿Quién dijo domingo cocina cerrada? Ok, gracias. Amén, otra más. Miren lo que dice el apóstol Pablo, mis amados.
Y todo lo que hagan, ¿qué? De palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Todo lo que hagan. En la iglesia el domingo, o todo lo que haga. Mañana cuando vea la cara de mi jefe, o todo lo que haga. Cuando deba cocinarle a la persona que nunca me agradece lo que cocino, hermanas, digan amén. Todo lo que hagan. La verdad que la palabra es tan clara que no hay más nada que agregar. Todo lo que hagan. Sean diáconos. Sirvamos. Es que se quejan. Sirvamos. Algún día nos van a entender. Es que no se lo merece. Uf. Y tú tampoco te lo mereces. Y acá estás. Es que se lo dije tantas veces y no entiende. Es tan cabezón como tú. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, todo, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, enséñame a cómo servirte mejor. Yo necesito aprender cómo ser dignificado a la hora de servirte. Gracias por enseñarme a través de esta mujer, la que sanaste y dignificaste. Fuiste en contra de la cultura. Fuiste en contra aún de tus propios seguidores. Señor, los discípulos no te entendían y tocaste a una mujer y la pusiste en la posición digna que tenías que ponerla. Háblale a cada hermana en esta mañana y hazles entender que todo lo que ellas han sembrado, lo que han hecho, lo que han sufrido, lo que han trabajado, aún en silencio, sin que nadie le diga una sola palabra de gracias. Tú estabas ahí mirándolas y tú te encargarás de recompensarlas a cada una. Y a nosotros como iglesia, permítenos dignificar la idea de servirte. No te servimos por esclavos, te servimos por amor. Y amándote, me encanta ser tu esclavo. No te sirvo para que alguien me vea, ni siquiera para que mi propio egoísmo sea elevado. Te sirvo porque tú me tocaste a mí primero cuando nadie quería hacerlo. Me levantaste cuando nadie quiso hacerlo. Me sacaste la fiebre del pecado cuando nadie pudo borrarlo. Y como una consecuencia inmediata, Señor, quiero servirte. Y aunque las tareas no cambien demasiado, aunque mañana yo deba volver a la rutina cotidiana, ayúdame a entender que cuando lo hago, te sirvo a ti. Espíritu Santo, mientras cantamos, permite que nuestra mente se pueda abrir, de manera que las ganas de servirte sea cada vez mayor. En esta iglesia o en cualquier lugar donde tú nos quieras llevar. Te amamos con todo el corazón. En tu nombre, Jesús. Amén.